Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Presenta Retruco. Ya estamos con ustedes. ¿Cómo están? Que tengan todos ustedes un excelente día martes, un buen comienzo del mes de abril. Así es como el día de hoy vamos a comenzar nuestro programa Retruco, conversando como de temas que son transversales y también que hoy en día están siendo parte del conversatorio, ya sea familiar, del hogar, del trabajo. Cuando hablamos del proceso de una nueva constitución, quiere decir que el próximo 7 de mayo, un día domingo, usted, yo, quienes están en la sintonía, tiene que acercarse a las diferentes urnas a sufragar. Usted va a tener que elegir a quienes lo representen el día de mañana en esta mesa de consejeros regionales, de consejeros constitucionales a nivel regional cada uno. Son 19 los candidatos, tenemos mujeres que también lideran sus campañas y quienes también han sido conocidas en diferentes cargos públicos en el trayecto de su carrera profesional. El día de hoy estoy con una mujer que durante su periodo como Seremi de Bienes Nacionales hizo mucho terreno. Estuvo tratando de llegar incluso hasta los últimos rincones para poder incluso colocar en orden lo que es tan apreciado como es un terreno, una casa propia. Y entre otros lugares, cuando en una región tan amplia a lo mejor se desconocían ciertas cosas que tienen que ser de forma correcta. Bueno, el día de hoy, madre ella, también magallánica, tiene algunas anécdotas igual al respecto de otras profesiones, pero vamos a hablar con ella. Estamos el día de hoy con Francisca Rojas, quien es candidata a Consejo Constitucional. ¿Cómo estás, Francisca? Muchas gracias por estar el día de hoy. No como Seremi, porque en su momento estuviste sentada en este mismo sillón como Seremi. Como Seremi estuve. Hola Paola, muchas gracias al Retruco por este espacio. Efectivamente la vez que estuve aquí fue como ex Seremi de Bienes Nacionales. En ese tiempo, ¿hace cuánto tiempo ya pasó, Francisca? ¿O cuándo dejas ¿Hace cuánto tiempo que fuiste de Seremi? Hace un año y un poquito. ¿Cómo se ha sentido eso? Porque igual fueron, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Tuviste todo el periodo? Sí, estuve todo el periodo, los 4 años. La verdad es que se siente de dulce y de gras, porque si bien hay un descanso de no estar en esto que es un poco 24/7, pero por otro lado uno echa de menos el trabajo con los funcionarios, el trabajo con las personas, los recorridos por el territorio, todo eso también cuesta desprenderse de esos recuerdos. Cuando hablamos de esos recuerdos, me imagino que el equipo que se hizo también se generan lazos, el equipo que se mantiene y donde se hizo mucho terreno. De todas maneras, es parte de lo que uno extraña también, los vínculos. Al final del día uno pasa en su trabajo 8 horas, 9 horas diarias, así que generas vínculos que después, sí, de un día para otro dejas de coordinarte, pero a veces hablamos ahí también con algunas personas con las que me tocó trabajar, ¿no es cierto?, personas en el periurbano, dirigentes con las cuales también me comunico bastante, así que ahí también uno repite o cuida esos vínculos generados con anterioridad. Cuando hablamos de este terreno, ¿cómo encontraste una seremía? ¿Cómo fue tu sello? ¿Qué es lo que quisiste darle de diferencia en ese proceso que fuiste durante 4 años como seremía de Bienes Nacionales? Mira, yo creo que para mí mi periodo se divide en 2, antes de la pandemia y durante la pandemia. ¿Ya? Antes de la pandemia mi sello siempre fue puertas abiertas y recorrer el territorio como Puerto Williams, por ejemplo, territorios más alejados, entender de verdad cómo vive alguien un centralismo dentro de la región. Y durante la pandemia
en el momento que ya pudimos movernos un poquito más, tomamos la decisión de tener un sello de ir puerta a puerta. Nosotros entregamos más de 200 títulos de dominio a domicilio. Eso no había ocurrido en realidad, pero dado que estábamos en pandemia y que ya no podíamos continuar con la cercanía de atención a las personas, ¿no es cierto?, y de poder recibirlos en la oficina, decidimos salir a buscarlos. Así que recorrimos con mi equipo de bienes nacionales los puerta a puerta y así entregamos más de 220 títulos. ¿La gente tenía conocimiento al respecto de cómo era lo legal, estar en orden, por ejemplo, sus terrenos, sus casas? Yo me acuerdo que hicieron una fuerte campaña desde la Seremía. No, lamentablemente muchas personas se enteran que están en una situación irregular justamente cuando les piden su título de dominio. Ya. Y ahí nosotros nos preocupábamos mucho porque si bien Bienes Nacionales los podía ayudar o los puede ayudar, es un trámite que dura un año por lo menos. Entonces cuando las personas te decían es que me están pidiendo el título, efectivamente era porque tenía una necesidad o quería postular algún subsidio, por ejemplo, claro, o quería a lo mejor incluso hipotecar la casa o dejársela a alguno de sus hijos. Entonces era una situación muy compleja y nosotros queríamos poder trabajar con la gente para poder anteponerse a esa situación. Y por eso hicimos algunas campañas, ahí nos tocó venir al Pingüino, no sé, para poder contarle a las personas en qué tenían que fijarse, que revisaran sus documentos. Así que fue un largo proceso. Ahora, ¿es lo mismo hacer trabajo como Seremi, el terreno, el cariño de la gente, las consultas, las preguntas, las demandas y también las quejas, que igual existen? Aquí lo que podemos estar viendo en pantalla, que a lo mejor fue ahora vas con otra figura de campaña, de decir, bueno, y te lo voy a preguntar más adelante el por qué, pero en estas imágenes que vemos que estás trabajando en terreno, ¿son de la campaña o son de este nuevo desafío que toma Francisca, o es cuando fuiste Seremi? No, este es de la campaña. Decidimos iniciar la campaña en Puerto Natales como un símbolo también de descentralizar las regiones. Y ese trabajo ahí me reuní con las artesanas en la plaza de Puerto Natales y estuvimos tomando café, conversando cuáles son sus preocupaciones, cómo veían ellas o cómo ven este nuevo proceso constitucional. Claro. Así que en realidad fue un momento bien bonito, nos tomamos el tiempo, yo hasta llevé mi tejido. ¿Ya? Sí, así que fue una linda conversación, la verdad. Es distinto y Seremi que candidata. ¿Los tomas como diferentes? Sí. Fueron... A ver, ¿y por qué fue Natales? ¿Por qué en sí Natales? ¿Por qué tomas la decisión que sea Natales y a lo mejor no Puerto William, por venir? Bueno, la verdad es que me atraía mucho empezar en Puerto Natales como una manera de dar un sello de descentralizar. Ya. Sí, efectivamente podría haber sido por venir a Williams, pero tenía un vínculo especial justamente con las mujeres con las que me reuní y quería darles prioridad para poder partir la campaña. Justamente era el Día de la Mujer, no sé si era un 8 todos de recuerdan, marzo, pero partimos el 8 de marzo. Exacto. Por lo tanto, me di la posibilidad de partir con ellas justamente como un sello también. Y la pregunta ahora es, ¿por qué nuevamente decides estar en este nuevo desafío? Una vez que ya habías descansado un año, se había salido de la línea como lado público y decides tomar este elemento de decir soy candidata a un Consejo Constitucional, este desafío que no deja de ser menor, estar prácticamente en un movimiento de campaña, es viajar, estar, y no solamente eso, sino que te genera también tiempo. Mucho. ¿Por qué, Francisca? ¿Por qué Francisca Rojas nuevamente dice voy a entrar a ser una de las candidatas para Magallanes? Bueno, justamente por lo mismo, por el hecho de haber estado 4 años recorriendo la región, conociendo las preocupaciones y las problemáticas de cada uno de los lugares que se encuentran acá en este territorio, llega este nuevo proceso y yo la verdad es que sentí mucha frustración con respecto al proceso anterior, dado que, entre otros factores, me pareció que había constituyentes que no estuvieron a la altura. Ya. Y eso, cuando tú has estado en un cargo público, sabes que tienes que cumplir, tienes que estar ahí 24/7, hay ciertas normativas, ciertas cosas que tú debes estar y cumplir con tu labor. Y eso un poco también me motivó hoy día a ponerme a disposición en el fondo de la región y decir, mire, ¿sabe qué? Dado que yo estuve en la Seremía, me permitió conocer la región, he
pude demostrar mi forma de trabajo, ¿no? Mi capacidad de diálogo, de generar puentes, de lograr acuerdos, y en ese sentido siento la necesidad de ponerme a disposición de la región y decir, mire, ¿sabe qué? Yo con todas estas virtudes que tengo, esta forma de trabajo, me pongo a disposición para ver, de poder llevar la mejor representación de nuestra región a un Consejo Constitucional. ¿Y ahí es donde tomas la decisión? ¿La tomas en familia? ¿Cómo se comunica? También tus hijos ya son grandes. ¿En tu familia se habla de política? Mucho. ¿Y con hijos de qué edad? Sí. Mis hijos tienen 19, 16, 15 y 11. Ya, 4 hijos. Eres madre de 4 hijos. ¿Y se habla de política de los más pequeñitos a los más grandes? Sí, todos tienen su opinión. Eso sí, también tengo que reconocer que damos espacio igual, tenemos más o menos opinión parecida, pero todos opinan, todos tienen información, todos tienen conocimiento, y a todos la verdad es que les atrae y les importa que conversemos los temas, no solo por el hecho de la política, sino que también por lo que significa, por la responsabilidad que eso atrae, el poder tener en tus manos la posibilidad de cambiarle la vida a alguien, y eso en realidad lo conversamos mucho. Tienen su opinión también. Bueno, ahí tienes uno que ya vota también. Sí, la mayor. La mayor. Francisca, cuando hablamos de este proceso constitucional, ¿cómo lo observas ahora, ya estando in situ? La anterior fue de una forma distinta, lamentablemente fue bastante farandulizado, polémico en algún momento, se perdió un poco el eje principal, se perdió incluso la seriedad, y eso atrae, totalmente, aunque uno no lo quiera, atrae un descontento, atrae una poca formalización, estructura. ¿Cómo hoy en día ves que está este proceso? ¿Cómo hoy en día lo analizas? Y te lo pregunto como ciudadana, como chilena y como candidata. Bueno, hay desconfianza. Yo creo que relacionado un poco con lo que tú señalas. Hay desconfianza al proceso mismo. Que no fueron todos, hay que decirlo. Fue un porcentaje, pero el porcentaje los medios también se toman de algo. Lamentablemente. O sea, porque, a ver, los constituyentes anteriores ganaban una remuneración, ¿no es cierto? Y que a mí, si yo el día de mañana contesto de una ducha de teléfono, o sea, de una ducha al teléfono, claramente mi jefe me va a llamar y me va a dar una molestia o mi sobre azul, me va a desvincular. Por supuesto. Entonces, eso... como que normalizamos cosas como que eran parte de una comedia o parte de algo cómico y que los dejamos pasar. Siento que en una empresa privada eso no va a pasar. No, por supuesto, y así muchas cosas. Con otras cosas, pero claro, y a veces estas pequeñas cosas lamentablemente tiñeron o generaron un descontento en la gente y perdieron el foco de lo que realmente se quería. Totalmente, y yo siento que parte de eso se transmite para este nuevo proceso. ¿En qué sentido? Yo he estado yendo todos los días a los puerta a puerta y eso permite mucho tomar el termómetro de cómo lo ve. Cómo ven las personas este nuevo proceso, y hay mucho, en ese sentido hay poco optimismo, que va a resultar algo bueno de este proceso, hay poca pasión por esta nueva votación, las personas no tienen mucho interés en ir a votar, están desinformadas, eso también aquí es algo que hemos recogido, yo creo que no soy la única, pero estoy segura que todos los candidatos que estamos haciendo puerta a puerta, además nos hemos vuelto embajadores del CERVEL, digamos, porque claro, de la información. Sí, exacto. Mire, ¿sabe qué? Esto es una votación, es obligatoria el 7 de mayo, etcétera. Entonces, ¿se desconoce todavía que es obligatoria? Sí, se desconoce. También hay que saber cuál es mi lugar de votación. O sea, mi mesa es una, pero puede ser que haya cambiado. Yo cambié un lugar de votación. Exacto, y eso ya se va a saber a partir del 15. Mi mesa 50 antes estaba en la escuela de 25 y mi mesa 50 en la última votación estaba en el Errando de Magallanes. La idea siempre es ir acercando a las personas a sus centros de votación que queden más cerca de su casa, así que... Déjeme mandarle un mensaje a CERVEL, se equivocó por varios kilómetros y varias cuadras. También hemos oído eso en los puerta a puerta, pero esperamos que esta vez haya más cercanía, porque al 15 de abril se va a saber de nuevo. Claro, del 15 de abril falta poco, estamos también a puerta de esta Semana Santa, la gente también está en modo, a lo mejor, de esta celebración, de este feriado, primer feriado largo que se viene del año. Francisca, ¿qué rol cumple, qué rol toma la mujer en la Constitución? Porque si pasamos a la Constitución anterior, hablamos que hoy en día se hablan de nuevos temas que podrían estar integrados dentro de la Constitución y no dejarlos de afuera, como la paridad, como las cuidadoras, como el derecho a... Ahora, como ciudadana igual tengo que entender que hay cosas que en la Constitución sí tienen que normar y sí tienen que ser parte de la regla, y hay otras que son leyes. Y ahí es donde nos generamos la confusión.
Sí, mira, justamente la comisión de expertos ha estado trabajando, ¿no es cierto?, en paralelo y han estado poniendo a disposición los capítulos que han ido ya trabajando. Y hoy día estaba oyendo un foro donde se decía que, bueno, que no se estaba considerando justamente la paridad como una norma constitucional. Ahí hay opiniones, ¿no?, diversas, porque tú puedes estar de acuerdo, puedes estar a favor, pero eso es un tema que hoy día se genera y se ha generado una conversación en torno a eso. Por otro lado, yo por lo menos, de las cosas que yo recojo del proceso anterior, del borrador anterior, es justamente el reconocimiento que se hacía a las mujeres cuidadoras, y no solamente llevado a las mujeres que cuidan enfermos, ¿no?, a los postrados, a sus seres queridos, a sus adultos mayores, sino que aquí también yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento a las mujeres que cuidamos a nuestros hijos. Claro. Aquí hay, porque aquí también se relaciona con paridad, Paola, cuando tú hablas de paridad y tú dices, mira, tenemos que constituirse, ¿no es cierto?, mitad y mitad, sea el órgano que estemos conversando, ¿no?, en este caso el Consejo Constitucional, los gabinetes, etcétera. Pero ¿cómo vas a generar esa posibilidad si las mujeres que tienen, vamos a hablar de niños pequeños por lo pronto, ¿no?, o niños con necesidades especiales, también necesitan tener una cierta emparejar la cancha, para que tú puedas también disponer de tu tiempo o dejar a tus hijos a buen cuidado, para que tú también puedas hacer las mismas labores que estarían haciendo los hombres. Y eso pasa porque además en Chile tenemos un gran porcentaje de familias donde las mujeres son jefas de hogar. Entonces, aquí yo creo que hay que hacer un trabajo conjunto, no es solamente visibilizar la paridad, sino que también igualar la cancha en términos de el cuidado de los hijos menores. Por ejemplo, hoy día lo que se da con esta alerta sanitaria, la posibilidad de optar a teletrabajo para quienes tienen niños menores que requieren un cuidado, por ejemplo. Ese tipo de medidas yo creo que hoy día tenemos que trabajarle y ponerlas arriba de la mesa. ¿Y esas medidas las conversaste con las mujeres que fuiste a terreno? ¿Se conversó, Francisca? ¿Se dio a conocer de la información? Porque igual, de cierta forma, tú lo mencionabas, los candidatos anteriores y estos, y los que se encuentran hoy en día, han tenido que ser una enciclopedia de conocimiento para informar y educar. Porque en algunos momentos pasa a ser un debate, una conversación, incluso desde la familia o amistad. Yo creo que no hubo quien no hablara de la Constitución en su momento, de quien debatiera, de quien conversara con los amigos, incluso amigos que a lo mejor políticamente son de pensamientos o de líneas distintas, pero el debatir, el hablar es parte de la democracia. Parte de lo mejor que yo soy tu amiga, pero no estoy de acuerdo a lo mejor con tu punto de vista. Entonces, yo creo que en la mayoría de los hogares de Chile se habló de pero también sabemos efectivamente la Constitución chilena fue uno de los libros más vendidos en el último tiempo. Y uno dice, si hoy en día salgo por una demanda social, educación, pensiones, salud, vivienda y entre otros también derechos que tiene el chileno y que también tenemos que no olvidarnos de los deberes, sabemos efectivamente cuáles son los que va a abordar la Constitución, los que debería abordar, porque yo a lo mejor puedo exigir o querer una demanda, o tengo una demanda social, que hay varios que tenemos a lo mejor pensado de la misma forma, pero eso es una ley, y ahí estamos hablando de decisiones políticas que se tienen que colocar de acuerdo. Y que pasan también por el programa de gobierno de turno, ¿no? Yo creo, Paola, que el proceso anterior, de las cosas buenas que yo rescato, es que nos sirvió para enriquecernos en cuanto a justamente al debate, como tú señalas. Hoy todos tuvimos que hablar de la Constitución y todos hoy día tenemos cierta opinión. Por último, de lo que no quieres que esté, de lo que no te gustó del proceso anterior, o de lo que sí te importa. O como me dijo alguna vez una persona en uno de estos puerta a puerta, me dijo, mire, lo que yo quería que estuviera, ya entiendo que no es constitucional, así que no me interesa. Pero qué bueno. Es válido, ¿o no? Es válido y es bueno Por porque supuesto. ahí es cuando nosotros decimos, bueno, también esto viene, una responsabilidad como ciudadano de conocer, saber. Pero también yo creo que esto pasa va un tema desde el colegio, la familia, el conocimiento, pero también creo que estamos con esto, nos dimos cuenta que estamos en una generación al debe. Hoy en día tenemos hijos que a lo mejor se informan más, que tienen más interés, pero que también hay que hacer algo al respecto para que se sepa. Hoy en día los chilenos, cuando se habla de la Constitución, yo creo que muchos votaron, y como la opinión de la señora le dijo, eso no está dentro de la Constitución. Entonces, y le aseguro que esa mujer a lo mejor votó de una forma distinta la vez pasada porque pensó que estaba dentro de la Constitución. Sí, pero eso por eso que hoy día nos ayuda más, porque nos ayuda para que el diálogo sea más informado. Pero ¿no es parte del Estado también mantenernos informados y educados al respecto de una educación civil?
Bueno, O sea, educación cívica. Yo soy partidaria de que la educación cívica vuelva. Y eso yo siento que también se ve no solo en los temas ahora constitucionales, sino que también en la relación de las personas con sus parlamentarios, por ejemplo, o qué sabes tú de la labor que hace un consejero regional, Exacto. un concejal, etcétera. Entonces, Que se conoció más, haciendo un break ahí, Francisca, se conoce más en el momento que empezamos a elegirlos. tal cual, por eso mismo que es importante que los niños tengan, desde mi opinión, que los niños tengan esta formación desde las escuelas. Bueno, yo soy de la época en que cantábamos el himno todos los lunes y había que estar ordenado, impecable, el uniforme en mi colegio era todos los lunes. Y parte de eso también es lo que tú exiges también a tus autoridades, porque tú ya sabes qué exigir y cuáles son tus deberes. Y eso te lo va dando, por supuesto, la educación también. Así que yo soy partidaria totalmente de que vuelva la educación cívica. La mujer también va a tener una mirada y una opinión distinta a lo que estuvo en la Constitución anterior. Tú hablabas, por ejemplo, de la paridad, hablabas también de las cuidadoras, hablabas de las mujeres que trabajan, donde hoy en día en Chile las mujeres disminuyeron por la pandemia 10 años en lo que se había avanzado en la fuerza laboral. Justamente por el tema del cuidado, porque ¿a quién dejas al cuidado de los hijos? Hoy día podemos ser muy paritarios, pero las empresas solamente generan una relación en ese sentido para con las mujeres. A mí me tocó verlo. No, es que mi pareja no existe el permiso para cuidar a los hijos. Claro. Le dicen que tiene que ser la mamá. Lo vivimos, entonces cuando hablamos de paridad, evidentemente en el mundo privado tú no puedes, es distinto que el mundo público, en Exacto. ese sentido, hay cosas que no puedes obligar, pero sí creo que por normativa, si vamos a poner la paridad sobre la mesa, debemos emparejar la cancha también para las mamás. De todas maneras. Vamos a ir a una pausa comercial, pero a la vuelta no solamente vamos a hablar de la campaña, vamos a hablar de la familia, pero también de algo que a lo mejor ustedes no sabían cuando hablamos de enóloga. La gente sabe, bueno, yo creo que hay gente que sabe lo que significa enología o enóloga. A la vuelta vamos a conversar de eso porque Francisca también tiene un área y hay una historia igual que contarte. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Ya estamos de regreso nuevamente con nuestra entrevista. Nuestra invitada el día de hoy lo conversamos. Ella, ex-Seremi de Bienes Nacionales, una mujer que se ha dedicado también a hacer servicio público y el terreno, estar en terreno, conocer su región y hablar de la descentralización. Una mujer que le interesa llevar sus líneas de trabajo y también los temas de interés como la paridad y el rol que cumple la mujer en el cuidado de su familia. Hoy, como candidata a Consejo Constitucional, Francisca Rojas, nuevamente conversamos con ella y yo le dejé una pregunta a Francisca que a lo mejor no todo el mundo la conocía, no todos sabían, pero cuando hablamos de enóloga, ¿qué es una enóloga? Es la persona que elabora el vino. Ya. Y eso soy yo. Yo soy ingeniero agrónomo con especialidad de enología. Ya. Así que me hace mucha falta ese mundo acá, porque aquí Magallanes es una región muy linda que tiene muchas cosas buenas, pero no produce vino. Claro. Así que, ¿Y hace cuánto tiempo que estás fuera de este rubro, de esta línea de trabajo? Mira, yo te diría en realidad, para mí lo más
lo que más me llamó la atención de la especialidad de enología, más que la elaboración misma, es la relación con el consumidor. A mí Tiene todo un encanto, una cata, Sí. me imagino esto es lo que es sociabilizar. Enseñar también, educar en los sentidos. ¿Y el chileno es bueno para tomar vino? Sí, Pero, ¿y sabe? Es la gran pregunta. cada día más. Ya. Sí. Porque Cada día más. Claro, de repente hablamos de cava, hablamos de viña, pero no sabemos cómo se diferencia, cómo se sabe. Mucho, eso pasa, y lo otro también las distintas cepas, entonces Ya. qué esperar de cada cual. Bueno, a mí es un tema que me apasiona mucho y como te decía, la verdad es que lo que más me apasiona es enseñarlo justamente para eso, para que cuando vayas al supermercado después puedas comprar y decir, en realidad yo estoy buscando esto. Pero a veces, a ver, vamos a dar un datito para que usted ponga atención, que Francisca acá nos va a dar. ¿Comprar el vino más caro siempre es el mejor? No necesariamente. La relación precio-calidad es importante y está en todas las líneas, así que eso también es un buen dato, de repente ir estudiando un poquito más para poder saber cuál es el vino que cumple las 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Sí, Ya. pero es que muchas veces tú puedes encontrar en una línea un vino que es razonablemente barato de precio Ya. y con una muy buena calidad, así que no hay que pensar siempre que el más caro es el mejor. ¿Y hace cuánto tiempo que no te desempeñas y no desarrollas esta área de tu profesión? Bueno, la verdad es que hace tiempo que no trabajo constantemente en eso, pero la última cata de vinos la hicimos ahora en enero, a fines de enero creo, con Ya. un grupo. Y la verdad es que a mí me alegra mucho poder tener ese espacio y esa instancia. ¿Y la gente te conocía por esa área? ¿Sabía? ¿Sabes? Acá en Magallanes no tanto. Y, Sí, y- no y la, tanto. la enóloga se va especializando, se va Sí. perfeccionando. Sí, eso también, porque en el fondo es usar los sentidos. ¿Cuántas veces? Eso lo hablamos mucho en las catas, porque Ya. todos No sabemos... es beber tampoco, nosotros lo vemos en ustedes cuando uno No. ve comerciales o ve documentales, no, o ve incluso va a una degustación, se da cuenta que no beben. O sea, No. ese aroma, hay una forma de tomar la copa, hay una Exacto. forma de sentir, hay una forma incluso de tomar, de beber el vino. Sí, O sea, uno... es todo un proceso y además te haces muy consciente. Para mí lo más importante en una cata es que te haces muy consciente de tus sentidos. Ya. El aroma del vino tiene un proceso, luego cuando tú lo tomas, cómo se relaciona el aroma con el gusto, ¿no es cierto? También, y cómo te impacta eso. Y la comida también juega un rol. También te iba a decir. Y después, cuando ya una vez que tú lo degustaste, tienes tu idea formada y lo combinas con la comida, por ejemplo. Y ahí tienes los dos ítems, la comida que se potencia con el vino y la comida que hace que el vino pierda todas sus características y que también lo hacemos como un ejercicio Claro. para que Qué uno se dé entretenido. cuenta que hay comidas que combinan con ciertos vinos. Es una actividad, o sea, una profesión muy sociable igual. Sí, totalmente. Y además te cambia mucho cuando tú empiezas a tomar conciencia de cómo estás degustando el O vino. sea, eso que te decía el doctor que media copita de vino hace bien, ¿se puede? Sí, se puede. Ahora, ¿Chile es de producir buenos vinos? Sí, muchísimo. Tenemos que estar orgullosos de nuestra producción de vinos, de todas maneras. Es algo que nos enorgullece. Estamos a nivel mundial, estamos en los principales mercados, con vinos de buen nivel. Porque a con veces enólogos de buen nos nivel. pasa que a veces Chile es conocido no solo por Torre del Paine, la geografía maravillosa que vamos a tener a lo largo de nuestro país, sino que por los vinos. Sí, mucho. Y eso también es un orgullo también para nuestro país, la verdad. Ya. Sí. Entonces, ¿hay alguno que nos recomienda, por ejemplo? Porque hablamos a ver, tenemos el Merlot, hay tantos, ¿no? Sí. Uno a veces siempre se queda como con el Merlot, el Cabernet Sauvignon. Bueno, yo soy... Pero para un corderito, por ejemplo, a ver. Para un corderito podría ser un buen Cabernet Sauvignon, ahí yo podría recomendar un Santa Emma, Ya. y eso puede ser bueno. Hay que decir que no nos están pagando acá las marcas por si No. acaso, porque hoy día en la mesa no tenemos agüita solamente, nada No, más. por favor, otro día podemos hacer una degustación, Sí. la verdad, pero yo soy de Sauvignon Blanc, a mí me gusta ¿Qué mucho vino el blanco Sauvignon nos Blanc. recomienda para que sea bueno, bonito y barato? Por ejemplo, no sé si se podrá, Francisca, pero para Semana Santa, para los que a lo mejor dicen, oye, a veces uno se va por el precio, cuando hace un regalito también. Un Sauvignon Blanc, por ejemplo, puede ser Santa Emiliana. Ya, A que es mí barato. Sí, a mí me gusta mucho y ojalá del año.
Eso significa... Oye, porque a veces uno busca en la 2022. botella como que tenga el año más antiguo, ¿eso está No, bien o está mal? Es que depende. En los ¿Ya? Cabernet Sauvignon tú puedes buscar un vino que sea de años más anteriores porque quiere decir que puede que tenga mejor cuerpo. Ya. Pero en el caso de los blancos, a mí por lo menos me gusta el Sauvignon Blanc del año. Ya. Todavía estamos en proceso de vendimia, así que en este caso sería el 2022. Ah, 2022, qué sí, bueno. Ya. pero ya tipo junio ya empiezan a salir los primeros 2023. Perfecto, excelente dato entonces, porque obviamente así aprendimos algo hoy día con esta linda Para profesión de Semana Santa. enóloga, como también ingeniera agrónoma, me imagino que igual se extraña y bueno, igual tratas de seguir profesionalizándote cada vez que puedes en este... Sí. Sí, ¿Te gustaría dedicarte 100% a eso, por ejemplo? Si el día de mañana sales o no sale electa, pero pasa un proceso, pasa un tiempo, pasan años, ¿te ves a Francisca finalizando o siempre complementándolo? Siempre como un complemento, la Ya. verdad. Yo creo que lo que más me atrae de esa área, por lo menos, es la relación con las personas. Así que creo que eso es algo que igual atraviesa todo mi perfil profesional. Pero siempre es bueno complementar en distintos ámbitos. Eso te ayuda mucho. Además, es un trabajo que es bien dedicado porque tú tomas tu tiempo para hacer estas catas de vino. Así que es bueno ir complementando, de todas maneras. Entonces, Francisca, cuando hablamos ya nos dieron el datito, un buen vino blanco. ¿Se le pone hielo o no se le pone hielo al vino blanco? No se le pone hielo. Oh, qué castigo hemos hecho entonces Sí, a veces. sí. Ya. Yo también, confieso, yo también me lo he tomado con hielo, Ya. pero no, uno no debería tomarlo con hielo, deberías tenerlo helado en el refrigerador porque el tema es que el hielo Oye, diluye. dice que el vino uno lo deja así o hay que dejarlo así de repente como en el ambiente. Cuando es vino blanco, fíjate ahora que muchos vinos blancos vienen con taparrosca. Sí, y Ya. uno dice, no es bueno. No significa eso, fíjate, Ya. significa que es un vino que es de tomar rápido y que sale rápido en el Ya, año. perfecto. Los vinos que son de guarda son aquellos que tienen el corcho, ¿ya? Y cuando tienen el corcho, normalmente como son de guarda, tú lo que haces es que los pones horizontal para que el corcho y el vino que lo tapa no permita que entre oxígeno y el vino entonces se guarda mejor. Pero eso con los vinos tintos. Los vinos blancos no son muy de guarda, por lo tanto tú los Heladito, tomas rápido. refrigerado. Sí, y por Ya. eso que la tapa rosca por lo menos a mí me funciona bien porque no tienes que estar peleando con el tapa Corcho, botella, eso. etcétera. Buen dato, así que qué bueno, Francisca, que pudiste compartir con nosotros esta área que yo sé que te apasiona. Sí, mucho. La enología, donde a lo mejor con tus otros desempeños o funciones que has tenido, no conversas de ello, no se habla porque obviamente lo haces más en el mundo privado, pero qué lindo saber que tienes algo que también te apasiona. ¿Tejer también? Sí, también. Tejer me ayuda mucho con la parte creativa y con el estrés. El estrés, yo siento que muchos hombres deberían aprender también a tejer. A tejer, para que se De todas desestresen un maneras. poco. Sí. ¿Y en la familia los hombres tejen? No, en mi casa no. Ah, ya. No, pero les gusta el tema de trabajar con materiales nobles, como madera, por ejemplo. Son de ese tipo cosas. viajar, son de disfrutar la región, de conocer un poquito más la región. Sí, El nos aire gusta libre. mucho. Sí, te diría que hemos tenido la posibilidad, bueno, nosotros vivimos acá hace 15 años ya, así que hemos tenido el Uno regalo dice, de porque poder hacer tú no eres mucho. magallánica. Yo sí? somos santiaguinos, Pero y familiar. llegamos a vivir acá el 2007. Ya. Y de mis 4 hijos, uno es magallánico. Así Perfecto. que estamos instalados acá desde ¿Familia el 2007. magallánica? No, pero yo soy descendiente del gobernador Filippi, que llegó Eso lo hablamos en la en Goleta truco, Ancud. en la Goleta Ancud, ¿qué Sí, llegó? Ya. 1842, 43. Mira, parte de la historia igual. Sí, así que eso también hay un vínculo Hay un lazo, familiar un ahí. vínculo familiar. Bueno, ahí tenemos una foto, parece que fue Torre del Paine. ¿Hace cuánto tiempo Sí. que fue esa foto con la familia? Hace como 2 inviernos, te Ya. diría yo, el invierno pasado fue. Qué manera, Sí. qué linda manera de llevar la cuenta de años. Uno habla de números y tú estás hablando de invierno. De invierno, sí. Claro. Es que fue en julio y yo siento que ese día que nos tocó una suerte enorme, porque siendo Maravilloso, pleno julio totalmente está precioso. despejado. Sí, hacía frío, pero ¿Tus 4 nos tocó muy hijos son lindo. todos de una personalidad muy similar o son todos distintos? No, son distintos. Ya. Sí, sí. ¿Y qué dicen que la mamá hoy en día nuevamente, a lo mejor un poquito más ellos ya más grandes, porque esa foto es de hace 2 años atrás, pero más grandes, con este nuevo desafío de que vean una mujer empoderada, una mujer con una opinión, una mujer que también milita en un partido político,
Me apoyan bastante, hasta que les he pedido que me acompañen a hacer campaña y ahí los adolescentes les da un poco más de vergüenza, tengo que confesar eso, sí, pero no, me apoyan muchísimo, entienden perfecto las veces que no puedo estar, por ejemplo, me ayudan mucho con mi hijo menor, así que en realidad yo agradecida a mi familia, o sea, mucho apoyo. Cuatro es más fácil criarlos, se apoyan entre ellos. Se apoyan entre claro, ellos, sí, eso. de todas maneras, y se acompañan. Francisca, tú también eres de una familia grande. Sí. Y tu marido también. Sí, los dos. ¿Cómo se hace para vivir tan lejos y también mantener este lazo familiar? Y tengo entendido que tú también tienes una conexión con tus tías en particular, que son varias mujeres. ¿Sientes que naciste en una familia de mujeres empoderadas, que no se venía desde ahora esta generación que hablamos de las mujeres y también tener una responsabilidad entre mujeres y a lo mejor generar y ir ganando, o más que ganando, ir buscando esta igualdad? Es ¿sabes? Es como una red de contención, te diré, más que nada. Ahí estamos viendo, esas son las hermanas de mi mamá. ¿Cuántas hermanas tiene tu familia? Mi mamá son 8 hermanos y 6 mujeres. Ya, o sea, es un montón de gente. Y son muchas. Sí, muchos. Y como vemos ahí, a mí me gusta mucho porque son todas crespas. Y cuando yo veo esa foto, me hace recordar de dónde uno pertenece, ¿no? Claro, el pelo crespo en el fondo es lo mismo Tú siempre que yo. eres crespa y toda tu familia de las mujeres son crespas. Todas. Ya. Y viene de ahí, en el fondo. De ahí, entonces yo veo esa foto y me encanta porque en realidad eso te recuerda un poco de dónde uno es, ¿no? ¿Y tienes alguna mujer que esté ya vinculada a la política o eres la única de la familia que está vinculada a la política? Mi abuelo. Mi abuelo estuvo muy vinculado a la política, el papá de mi mamá. ¿Sientes que sacas de ahí la esencia? Sí, a mí me encantaría alcanzar un poquito su nivel. Yo soy bien Para quienes no orgullosa de mi conocen, abuelo. ¿tu abuelo hasta qué nivel llegó de la política? No, ¿Qué área desempeñó? En el sentido de cómo era como de persona, conocimiento. ¿no? Sí, mi abuelo, Julio Filippi se llamaba, él fue abogado, participó en muchos procesos importantes de la historia de nuestro país, fue ministro con el gobierno de Jorge Alessandri, fue ministro de Bienes Nacionales también. Mira, entonces fue un honor para ti ser igual, Seremi. Sí. Y él, bueno, además de eso, no solo eso, sino que además él fue bien transversal para apoyar a distintos gobiernos en trabajos que se requerían, siempre poniendo el corazón en lo que era el servicio público. Claro. Y a mí me encantaría siempre un poco recordar eso cada vez que yo entro en este tipo de procesos que son de ponerse a disposición y recordar siempre el servicio público. Eso mi abuelo nos lo inculcó mucho. Así que cuando yo veo esa foto, bueno, mi abuelo es el del pelo crespo además. Así que de ahí sacaron todas, salieron todas crespitas. Sí, perfecto. Sí, así que yo veo esa foto y claro, recuerdo mucho eso, como la impronta que nos dejó. ¿Y cuáles mi son los abuelo. nombres de las tías? Cecilia, Isabel, Ana María, Teresa, Luz y mi mamá, Francisca. ¿Te llamas igual que tu mamá? mamá? Sí, yo soy la mayor. Ya. ¿Eres la mayor de los nietos, de los hijos, no, de las soy sobrinas? la mayor de mis hermanos. Porque tienes una familia muy grande. Y tú me contás que tu marido también es de familia grande. Sí, mi marido son 8 hermanos, él es el sexto de 8 y yo soy la mayor de 6. Es como hoy en día no tan normalizado tener tantos hijos y tener una familia tan grande. Me imagino que esos matrimonios, esas juntas deben ser, pero... No, en mucha gente. Eso es un poco algo que yo me imagino que todos quienes vivimos acá y no tenemos nuestras familias de origen, a todos nos pasa un poco. Uno pierde el día a día. A mí me pasa que ahora yo voy a Santiago y mis tías... Claro, ya son adultas mayores, van pasando eso. Bueno, esa es mi familia. Estábamos ahí en el matrimonio de mi hermano menor. Y, ¿cuántos hermanos tienes? Somos 6. Ya, también de familia de harto hermano. Sí, bueno, ahí falta harta gente porque en realidad no logramos encontrar a todos los sobrinos. Ya. Son 20 sobrinos por el lado mío y por el lado de mi marido son 42. O sea, primos. Una familia grande. Sí. Invitarlos al cumpleaños sale un poco... No, tremendo. Además, todo, bautizos, primera comunión. Hay que invitar a toda la familia. Sí, todo. Pero la verdad es que esos choclones o esos grupos son lindos, son lindos. Y bueno, y yo creo que igual cuando uno tiene una familia grande, también saca opiniones y absorbe información, opiniones, pensamientos, ideas. Y el día de mañana, Francisca, si saldrías electa como consejera constitucional por Magallanes, ¿cuáles serían tus líneas de trabajo y cuáles serían tus pensamientos que llevarías a esa mesa a trabajar y dialogar en conjunto? Recordemos que acá son 3 elementos importantes. Uno son la comisión de expertos, los consejeros constitucionales y el árbitro, que se le dice de esa forma más popular, el arbitraje que existe. ¿Cuáles serían tus líneas de trabajo? Mira, mi línea, para mí lo principal es llevar la preocupación de una región extrema en lo que es la descentralización.
Creo que es sumamente relevante visibilizarlo eso y ojalá en el mayor nivel posible. Yo creo que aquí uno debe priorizar los gobiernos locales por sobre los gobiernos centrales, y eso es algo que a mí por lo menos me importa mucho llevar. Lo siguiente, en realidad, en términos ya más a nivel país, la libertad. Para mí me parece importante que podamos elegir quién administra nuestros fondos de pensión, que podamos elegir qué tipo de salud queremos optar y que podamos elegir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Ese también es un lineamiento que a mí me importa mucho llevar. Y por otro lado, lo que son los problemas de, justamente los problemas hoy día locales, en el sentido de visibilizar territorios extremos. A mí siempre me ha llamado la atención porque la Constitución releva en importancia territorios especiales como lo son Isla de Pascua y Juan Fernández, claro. Y por qué no relevar tal vez Tierra del Fuego o Isla Navarino. Siempre me ha llamado la atención que no se haya visibilizado una zona extrema de las que tenemos acá en la región, así que eso es algo que también me Pero eso interesa. mismo también podrían exigirlo las personas que están en la primera región. Pero es isla. Claro, toda la razón. Sí, en ese sentido, por eso te digo Ya. que me llama mucho la atención. Ahora también podría exigirlo Chiloé, pero a mí por lo menos siempre me ha interesado esa preocupación, ya que el hecho de que se trate de un territorio que se releva le significa distintos recursos, le significa una visibilización distinta, así que eso es algo que también quiero llevar. Francisca, ¿por qué partido militas? Yo soy independiente, no milito, pero voy apoyada por el partido de Bópoli, del Pacto Chile Seguro. Perfecto. Y hoy en día, ¿cómo ves la opinión de la gente al respecto de los partidos políticos? Yo creo que hay una mala hoy día, una mala percepción en general. Y acá la pregunta, perdón que te voy a hacer Sí. dos preguntas en una. ¿Ha sido responsabilidad de los partidos políticos o ha sido responsabilidad de los políticos? Yo te diría que hay una desconfianza a todo lo que pertenezca al mundo político. Siempre que vemos las encuestas CADEM, las instituciones que están mejor evaluadas, hoy día es PDI, Claro. ¿no es cierto? Y bomberos. Y bomberos, y quienes están peor evaluados generalmente son todos los partidos políticos. Y eso, la verdad, para mí los responsables somos, ¿no?, quienes estamos en política, pero desde hace un tiempo también. O sea, yo creo que aquí hay un trabajo que hay que hacer. Cuando tú tienes situaciones como las que vimos justamente comentábamos en Sí. la constituyente anterior, ahí también tú vas minando la confianza en las instituciones políticas. Cada una de esas personas representaba a un partido, representaba a un movimiento, en ese caso, porque también hubo varios independientes, pero representaban ciertos movimientos, y eso, por supuesto, que esos comportamientos, ese tipo de situaciones llevan a minar la confianza en instituciones como lo son los partidos políticos. Pero yo sí entiendo que no es posible gobernar sin los partidos, así que ahí hay un trabajo que hay que hacer. Se viene la franja, ¿cuándo comienza la franja? El día 7 de abril, el viernes. ¿Sienta que ahí va a haber más aire o conocimiento al respecto de modo constitucional, que en el fondo fue lo que todos los chilenos votaron con mayoría para que se cambiara la constitución, pero siento que hoy en día también se ha retrocedido en respecto a esto? Sí, la verdad es que se ve muy poco ambiente electoral, por lo menos en particular, yo que estoy en los puerta a puerta, el trabajo ahí territorial, no hay ambiente de campaña, ni tampoco de votación. Yo lo he comentado con otros candidatos, así que no soy la única, todos Claro. están igual, así que creo que esto es algo como a nivel país ya. Y lo que sí espero, de verdad espero que la franja, si bien probablemente no te haga decidir o no un voto, pero sí lleva generando un ambiente más de campaña, que eso nos ayuda también a los candidatos y candidatas a poder tener más espacio para poder contar un poco cuáles son nuestras propuestas y recoger también la opinión de las personas que esperan, qué queremos llevar también nosotros al Bueno, Consejo hay varios Constitucional. procesos que la gente igual desconoce, que hoy en día uno se ingresa a través de la ley de transparencia que hay, habla del Consejo Constitucional o de la Constitución. Hay varios procesos que tienen que pasar, que no olvidemos que el 7, después hay otro en diciembre, pero claro, ¿y por qué está este Consejo de Expertos? ¿Cuántos son? ¿Son 24? ¿Cuántos artículos hoy en día están? ¿Cuántos capítulos tiene hoy en día? ¿Quiénes son los árbitros? ¿Qué rol cumplen? Creo que hoy en día hay un juego diferente totalmente a lo que vi la vez pasada. Sí. Y ahí es donde tenemos que informarnos un poquito más para que yo vaya a votar también con una forma consciente, y cuando me pasen este borrador o yo tenga que votar en diciembre, también conozca qué es lo que estoy votando.
Sí, mira, ahí a mí yo me gustaría comentarte dos cosas. Una es que ya nos ha pasado en los puerta a puerta de algunas personas, sobre todo adultos mayores, que nos dicen, oye, pero si ya están trabajando en la Constitución, ¿por qué tengo que ir a votar? Y ahí entendimos que era respecto al comité de expertos. Ya. Entonces, ¿Ha tenido poco rol el comité de expertos? Sí, sí, y eso también hace que las Ellos personas... comenzaron el 6 de marzo a trabajar. Claro, claro, y las personas entonces piensan que ahí ya se está realizando la Constitución, así que eso hemos tenido que aclarar. Y lo otro, Paola, que yo creo que hoy día que resultemos electos, va a haber un rol también importante comunicacional, que no se va a poder perder el vínculo con las personas. ¿Por qué? Porque para lograr tener a las personas que estemos informados para después aprobar o rechazar el texto que se proponga, necesitamos que quienes estén dentro o quienes estemos dentro seamos capaces de mantener un vínculo constante, de estar informando lo que se está haciendo dentro del Consejo, informando cuáles son los puntos que están más complicados o los que a uno le parezca que faltan, y ese vínculo con la comunidad va a haber una responsabilidad grande cada uno de los consejeros constitucionales para que las personas estén después informadas al final del proceso. Francisca, cuando comenzó todo este proceso, igual también en demandas sociales que todos chilenos queríamos que también se cambiaran o que se necesitaban para tener una mejor calidad de vida o un mejor país. Pero hoy en día una de las prioridades que está sucediendo y que ha desplazado de cierta forma, pero no es menos importante que las pensiones y que hasta los días de hoy se habla de la salud, de la educación y de las pensiones, es de la seguridad que estamos ocurriendo. Magallanes es una región privilegiada, pero no estamos ajenos. No. Hoy en día tenemos portadas con delitos, tenemos hechos delictuales, tenemos hechos con situaciones de tráfico de drogas. Entonces, siempre que nos quedamos con el lado de placebo, como que no estamos tan mal, pero podemos estarlo. Sí, hoy en día, cuando hablamos de las cifras, son realmente sorprendentes cuando habla que el chileno, hoy en día, cuál es la prioridad que le da a la seguridad con los diferentes hechos que han sucedido. ¿Qué observación, qué análisis tiene al respecto de esto? Bueno, yo comparto contigo que en Magallanes tenemos una situación distinta a lo que ocurre en la región de la Araucanía, por ejemplo, que tenemos ahí un tema de terrorismo, luego las regiones del norte con los problemas de la inmigración descontrolada, los problemas de Santiago con los portonazos. Es verdad, estamos en una situación distinta, pero como dices tú, somos parte de un país y eso tarde o temprano se va moviendo. Así que para nosotros es sumamente relevante también visibilizarlo. Ahora, en términos de seguridad, por lo menos yo de lo que he estado conversando con las personas es que creemos que hoy día ya debemos eliminar los indultos, la posibilidad de que solo recaiga la responsabilidad en una sola persona. Es difícil que haya el que el presidente tome la decisión de hacer este tipo de decisiones, ¿no? De indultar. Y por otro lado también hemos recogido la preocupación muchas veces de la creación de la Defensoría de las Víctimas, porque lo que conversamos, ¿por qué el Estado financia con nuestros impuestos un abogado para el delincuente y yo cuando soy víctima debo pagarme yo mismo el abogado? Y si no tengo dinero, entonces ¿quién me ayuda a mí? Y eso es algo que la verdad es que se necesita de nuevo emparejar la cancha, y en ese sentido también creo que puede ser una forma relevante igual de dar un apoyo real y concreto a quienes sufrimos o somos víctimas de este tipo de delitos. Francisca, tenemos tantos temas por hablar, pero hemos llegado al término de nuestro programa Retruco. Para mí ha sido un placer nuevamente tenerte sentada en este sillón de Retruco, conversando hoy en día con una mirada y con un planteamiento diferente, con una campaña. Antes era como también una autoridad, pero hoy en día con una campaña, con un conocimiento y experiencia igual que te ha llevado a conocer nuestra región y estar en situ. Queremos agradecerte, muchas gracias por estar con esta entrevista con nosotros y esperemos que, vamos a ver qué sucede el 7 de mayo cuando cada uno de los magallánicos va a tener que elegir a su representante por este Consejo Constitucional. Muchas gracias, Paola, gracias por este espacio. Nos vamos, nos despedimos, muchas gracias. Recuerde que el 7 de mayo usted tiene que tener su carnet de identidad, tiene que acercarse a su lugar de votación y recuerde que es obligatorio. A partir del 15 de abril va a poder conocer cuál es su mesa y su lugar de votación. Que esté muy bien, muy buenas noches. Puedo mirar todo lo que fue. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Presentó Retruco.